El juego del que les hablaré el día de hoy salió al mercado en el año 2007 y fue desarrollado por el estudio Renegade Kid, quienes en un principio le presentaron una maqueta a Konami con la intención de recibir apoyo para convertir su propuesta en el próximo Silent Hill para consolas portátiles, y especialmente tenían como objetivo el en ese tiempo maravilloso Nintendo DS. Evidentemente el proyecto no obtuvo luz verde, en primera porque los desarrolladores eran poco más que novatos sin ningún otro juego creado en su haber, y en segunda, porque Konami ya se encontraba trabajando en una entrega nueva de Silent Hill para la PSP. Pero esta gente no se deprimió ante el rechazo, y tomando las bases del exitoso Metroid Prime Hunters, crearon un shooter en primera persona ambientado en un hospital infernal al que llamaron Dementium The World, y aunque no se levantó mucho revuelo al respecto, sí que hubo interés en el título, en especial porque lo vendían como el hijo prodigioso de Silent Hill y Doom 3, y aunque esa descripción le sienta bien en algunos aspectos, le falta profundidad para hacerlo primero y carece de la acción suficiente para hacerlo segundo, así que de entrada lo diré fuerte y claro, Dementium está lejos de ser sorprendente, comenzando con que en esa misma época, entregas como Silent Hill Origins u Obscure the Aftermath tenían una profundidad y un nivel gráfico con el que no se puede competir, aunque estos títulos también tenían todo el presupuesto que Capcom y Konami podían ofrecer. Así que tomando en cuenta que Dementium era más un juego independiente, la forma en que los desarrolladores exprimieron el potencial de la DS es cuando menos bastante remarcable. Y es ahí donde está el brillo de esta entrega, en el hecho de que sus creadores, aún con su poca experiencia, lograron hacer uno de los mejores juegos de horror para la consola portátil de Nintendo. Todo comienza abruptamente cuando William Redmore, que es el protagonista, es internado en el Hospital Breakdown, un psiquiátrico especializado en enfermos mentales violentos. Pero desde un principio nos damos cuenta de que algo anda mal con este lugar, y es que vemos a Redmore ser arrastrado a gran velocidad en una silla de ruedas a través de sangrientos pasillos en los que podemos ver flashazos horribles, como son el cadáver de una mujer bañada en sangre en el suelo, a una pequeña niña con los ojos blancos en un ascensor, y a una horda de criaturas extrañas que parecen tener heridas graves en el pecho y en el rostro, para después ser arrojado con todo y silla en un agujero. Luego de esto, el hombre despierta en un entorno absolutamente pesadillesco, con pasillos repletos de sangre, y con la espantosa imagen de una criatura gigantesca que arrastra a una mujer por un pasillo, y que carga con un enorme machete de carnicero, dándonos el indicio de lo que será el primer jefe del juego. Pero mucho antes de enfrentarnos a esta bestia, toca acostumbrarse a sus controles, que son en mi opinión el mejor aspecto que tiene este juego, aún con los pocos botones que tenía el DS. Con la pantalla inferior y usando el stylus, podremos dominar la cámara, lo cual al principio parece algo raro, pero conforme se avanza se agradece que no haya sido de otra manera, ya que la fluidez que se obtiene con la pluma es bastante satisfactoria, y se asemeja bastante a la precisión que se puede tener usando un mouse. Por otro lado, el movimiento del personaje está a cargo de la cruceta, dándonos la posibilidad de caminar o correr según sea el caso, aunque se extraña la habilidad de dar una vuelta de 180 grados para escapar con mayor velocidad de los enemigos, porque al tenerlos de frente, se hace complicado atacar sin recibir daño. También es importante decir que la mecánica de utilizar la lámpara separada de las armas principales falla terriblemente, especialmente porque los entornos son muy oscuros, y avanzar a ciegas no es una opción. Así que te verás forzado a cambiar constantemente entre tu arma y la linterna, causando que el avance se entorpezca notablemente. La pantalla inferior también sirve como el menú de selección de armas, y para analizar los objetos que vamos recogiendo, pero sin duda la mecánica más interesante del juego es el hecho de poder utilizar un cuaderno para escribir notas, siendo bastante útil a la hora de resolver acertijos, pero al mismo tiempo desaprovechando la oportunidad de poder marcar los mapas, que solo nos muestran las puertas abiertas o cerradas, y que hubiera estado genial que nos permitieran señalar bloqueos, ítems o lugares de interés. Cabe mencionar que yo jugué Dementium en un Wii U, así que me era imposible capturar ambas pantallas a la vez sin comprometer visibilidad o espacio para maniobrar, sin mencionar que el peso del gamepad no me permitía tener la consola alzada, y tuve que optar por recargarla en el escritorio, haciendo algo incómoda la experiencia, pero estoy seguro de que si emulan este juego en PC, o si tienen la suerte de conseguirlo a buen precio, tendrán una aventura mucho más disfrutable. Ahora pasando a la variedad de enemigos, creo que Dementium se queda algo corto, teniendo solo 5 enemigos recurrentes y 4 jefes de zona, lo cual no sería tan malo si el juego fuera más corto, pero te puedes echar de 6 a 10 horas de juego dependiendo del ritmo que lleves,
de qué tanto explores el lugar y de qué tan buena puntería tengas, porque las cosas se complican conforme vas avanzando. Los enemigos tienen cada vez más vida y el protagonista se vuelve abrumadoramente débil, así que es muy posible que las últimas horas del juego se vuelvan un verdadero infierno y que te sientas más frustrado que aterrado. De todas formas, creo que Dementium es bastante justo, dándote las municiones y medicinas necesarias para que puedas afrontar todos los retos sin arrancarte el cabello en el intento. Y hablando de ítems, ninguno de los consumibles se puede almacenar, así que si en algún pasillo te encuentras con medicamentos de sobra, tendrás que dejarlos ahí para tratar de recordar dónde estaban si es que los necesitas más adelante, aunque a veces ni siquiera vale la pena plantearse volver, porque las hordas de enemigos reaparecen cada que cambias de cuarto, y tendrás que valorar si es viable recibir un par de golpes por munición, o si mejor te adentras en lo desconocido con tal de no enfrentarte de nuevo a estas criaturas. Pero aquello de explorar lo desconocido se queda solo en un decir, ya que el diseño de niveles es tan maravilloso como lo es tedioso, entregándonos habitaciones llenas de detalles y de elementos que hacen más inmersiva la experiencia, sin mencionar los exteriores, que nos muestran la asombrosa extensión del edificio, o los efectos como la lluvia y los truenos, que son un 10 rotundo que le saca todo el jugo posible a la consola. Lo malo es que las localizaciones son sumamente repetitivas, y si no fuera por el mapa, es seguro que te perderías en este laberinto de cuartos iguales. Y una vez más, esto se acentúa a la enésima potencia por la prolongada duración del juego, haciendo que el deseo de explorar se convierta en un tedio monstruoso del que no se puede escapar, ya que por más que avances, el juego sigue y sigue y sigue, estirándose artificialmente con enemigos absurdamente resistentes, e incluso reciclando un par de jefes sin razón de ser. Y ese detalle es algo que no logro entender del todo. El juego tiene 16 capítulos que nos hacen explorar un mundo gigantesco pero repetitivo, con enemigos que dejan de ser interesantes por el abuso con el que se usan, y tampoco es que fuera necesario tanto tiempo para desarrollar su historia, que de hecho se revela toda de golpe en el último cuarto del juego. Entonces, ¿cuál era la intención de esto? Fácilmente podrían haber sido 8 capítulos cargados cada uno de una pieza central en la historia. Podrían haberse evitado quemar sus escenarios repitiéndolos hasta el hartazgo, y podrían haber dado algo más de sentido a la exploración, detallando más las localizaciones o incentivando realmente al jugador a sentirse atraído por alguna recompensa o por encontrar algo de información extra. Pero se desperdició la oportunidad en el afán de entregar un mundo enorme al que luego no supieron con qué rellenar. Para este punto pareciera que el juego me pareció atroz, pero para ser honesto, disfruté bastante de esta aventura, en especial tomando en cuenta que este fue el primer juego creado por este estudio, y que realmente lograron hacer algo muy competente en el Nintendo DS. Los enemigos tienen un diseño muy genial, desde los zombies con el corazón expuesto, hasta el terrible carnicero infernal, que está tan bien logrado que podría pertenecer a la saga Silent Hill sin problema. Además, la variedad de armas y sobre todo los acertijos me parecieron muy interesantes, alentándote totalmente a utilizar el cuaderno virtual para anotar cosas, y ayudando a variar un poco las refriegas de forma bastante competente y entretenida. Por otro lado, la historia del juego es en extremo superficial, pero aún así logra poner sobre la mesa cuestiones muy oscuras, en especial el hecho de que la realidad se puede doblar de manera espantosa en un abrir y cerrar de ojos, causando que todo nuestro mundo se caiga en un abismo oscuro del que no hay retorno, o el alcance que pueden llegar a tener las enfermedades mentales severas, cambiando la percepción del afectado a tal grado que la persona vive en su propio mundo de fantasías, pero que para él son tan reales que lo pueden llevar a cometer todo tipo de actos que van desde la extravagancia hasta cosas que pueden resultar peligrosas para la seguridad del enfermo y de quien lo rodea. Darle mayores aires sería sobrepensar el argumento, pero tal vez en la segunda parte podamos saber más acerca de William Redmoor y de la espantosa situación que está viviendo. De momento, si no quieres escuchar detalles de la historia de Dementium, te invito a que pases al minuto que aparece en pantalla, además de que aprovecho para pedirte que si te está gustando este video, te suscribas, dejes un buen like y escribas en los comentarios qué te pareció esta entrega, si pudiste jugarla en su tiempo o qué otros juegos te gustaría ver en el canal. A decir verdad, la lista que tengo ya es muy larga, pero seguiré esforzándome y poco a poco iré trayendo más videos de juegos de horror como este. Por ahora vamos con la historia de Dementium. Después de que Redmoor despierta en su habitación, encuentra una libreta en la que está escrita la pregunta ¿por qué lo hiciste?, además de algunos documentos que indican que es posible que el protagonista haya matado a su esposa, cegado por un delirio psicótico. La oscuridad es tan inmensa y penetrante como la aparente soledad en la que se encuentra el edificio,
Pero muy pronto, Redmore se da cuenta de que los pacientes, doctores y personas han sido reemplazados por criaturas espantosas que lo atacarán sin titubear, y que si quiere salir vivo tendrá que avanzar a través del ominoso hospital. En su mente la incertidumbre lo carcome, y parece que el hospital está vivo, y le confirma burlonamente que él es el responsable de un asesinato, pero para saber la verdad tendrá que seguir su camino, y acompañado de una linterna, se adentra torpemente entre los ensangrentados pasillos del colosal edificio, enfrentándose a hordas de enemigos que se van volviendo más fuertes y resistentes a medida que avanza, y que están conformadas por humanoides cercenados y con heridas en el pecho, que atacan con ácido o propinando violentos golpes, de enormes sanguijuelas y cucarachas sedientas de sangre, y por cabezas flotantes que se abalanzan lanzando aullidos ensordecedores. Pero sin duda las bestias más terribles son el carnicero y el hombre de la silla de ruedas, que son un par de criaturas sumamente resistentes, y que a diferencia de los otros monstruos, van armados con un imponente machete y con una ametralladora Gatling respectivamente. Aún así, en el hospital hay un extraño y vasto arsenal repartido por todo el lugar, que va desde un garrote y una pistola de policía, hasta un revólver de alto calibre y un rifle francotirador, lo cual hará algo más sencilla la travesía de Redmore en este nosocomio laberíntico. En el camino irá encontrando notas e indicios de que en algún punto tuvo una familia, y que la niña que ronda el hospital señalándolo, y que está visiblemente aterrada por su presencia, no es otra que su hija Amanda, quien le teme, ya que ella fue quien encontró a su padre armado y lleno de sangre, parado junto al cuerpo sin vida de su madre, aunque tal parece que esto no es verdad, y que alguien incriminó a Redmore injustamente, ya que en una carta escrita por la víctima antes de morir, indica que el hombre llegó al lugar cuando su esposa ya llevaba muerta un buen rato, y el protagonista entró en un estado de shock por la impresión, en el que olvidó por completo su identidad. Así que lleno de una ira desconocida, Redmore atacó a los policías que llegaron a su hogar, y en el tiroteo fue herido y trasladado al hospital mental para mantenerlo en observación, en lo que se hacían las investigaciones pertinentes. También descubre que un médico cirujano del psiquiátrico es temido por pacientes y colegas, ya que sus métodos resultaban barbáricos y sobre todo infructuosos, experimentando impunemente en personas desahuciadas y realizando procedimientos quirúrgicos a diestra y siniestra. Pero lo más extraño es que este doctor aparece constantemente en el hospital infernal, y parece que no solo es inmune a las agresivas criaturas, sino que tiene poderes sobrehumanos, como una fuerza devastadora o la habilidad de levitar y de levantar objetos usando telequinesis, lo cual lo convierte en un hueso muy duro de roer. Y en este punto todo se puede explicar de maneras diferentes, ya que el final es totalmente abierto y no hay indicios claros de qué diablos pasó realmente. Al derrotar al doctor, se nos deja ver una escena en la que Redmore despierta en un hospital normal, siendo recibido por su esposa y su hija, pero inmediatamente esta visión desaparece, y vemos que el protagonista está siendo víctima de una operación con el encéfalo expuesto, y como no podía ser de otra manera, el cirujano es el maligno doctor, quien registra como exitosa la primera parte de un tratamiento, para dar inicio inmediato a una segunda fase, refiriéndose al segundo juego. Luego de esto, los créditos finales aparecen, y se nos da a entender que si queremos saber qué fue lo que pasó realmente, habrá que esperar a la secuela. Esto corta mucho el rollo, y la verdad es que deja con un sabor amargo, pero cuando menos nos permite especular con algunos detalles, como por ejemplo, que es muy posible que la aventura de Redmore solo haya ocurrido en su cabeza, durante el tiempo en que duró su operación, o que incluso, tanto su familia como los eventos que dispararon su supuesta locura, no fueran más que fantasías del protagonista. Además de que la figura del doctor resulta sumamente inquietante, y nos hace preguntarnos, ¿con qué motivo realizaba estas operaciones? ¿Cuál es el verdadero poder que ostenta? ¿O por qué eligió a Redmore como su conejillo de indias? Y aunque ninguna de estas preguntas tiene una respuesta, podemos ponernos profundos y decir que lo que vemos a lo largo del juego es la representación del sufrimiento y de los temores del protagonista, quien sufre de abuso médico constante al igual que los otros pacientes del hospital Brightdown, pero ciertamente a la narrativa le hizo mucha falta ahondar en esos detalles, y aunque podría llegar a encajar, estaríamos sobrepensando una trama que a todas luces no aspiraba a ser especialmente densa o estar cargada de simbolismos importantes. En conclusión, creo que Dementium The World fue una propuesta entretenida e innovadora en su tiempo, que tristemente no ha envejecido muy bien y que podría resultar incluso aburrida por su extensión artificialmente larga o por la poca profundidad de su historia, así que no podría considerarlo como una joya oculta del horror, pero aún así tiene sus grandes méritos, como son un control fluido y preciso,
gráficos y escenarios destacables, y un diseño de enemigos correcto, que no es el más detallado o aterrador, pero en el que se nota esfuerzo y una buena creatividad. Como siempre aclaro que lo que digo no es verdad absoluta, y si realmente tienes ganas de jugarlo, adelante, sé que no te la vas a pasar mal. Ahora, si tú jugaste Dementium en su lanzamiento, seguramente verás esta entrega con otros ojos, así que te invito a que dejes en los comentarios tu experiencia con este juego. Me interesa leer cómo ha cambiado su visión con el paso del tiempo. De igual modo, si quieren que hable de Dementium 2, escríbanlo en los comentarios y seguramente lo haga en un futuro no muy lejano. Por otro lado, si este es el primer video que ves del Rincón, o si no sabes qué tipo de contenido hago por aquí, me gusta hacer análisis o explicaciones de las historias de algunos videojuegos de terror o de juegos con temáticas oscuras y extrañas. Además, también me encanta la literatura terrorífica y el horror cósmico Lovecraftiano, del que tengo ya muchos videos explorando su mitología y a las magníficas criaturas que la habitan. Por último, me encanta escribir o leer relatos de horror, y tengo una sección en la que narro muchas de mis historias y desde algunos suscriptores que me mandan sus escritos para darles vida en un video. Si te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte al canal. Me ayudaría mucho a seguir adelante y tú podrás recibir notificaciones puntuales de los nuevos videos por venir. Gracias si has llegado hasta este punto y nos vemos hasta la próxima, aquí en el Rincón de los Malditos.